Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta mariposita. Me habían pedido una mariposa monarca y estuve haciendo este diseño que es muy parecido a una mariposa monarca. Lo hice bastante pequeñito, así que no tiene tantos detalles, pero también estoy haciendo otro diseño un poquito más grande, solo que por ahora quise hacer el pequeñito. Y yo la hice en un anillo, pero ustedes la pueden hacer como aretes, una pulsera, un colgante. Pero como ustedes ya saben, a mí me encantan los anillos, así que yo la hice para un anillo. Y así es como queda. El diagrama para este diseño se los voy a dejar en mi Instagram. Antes de comenzar, no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like al video, compartirlo y suscribirse si aún no están suscritas. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos dos colores de Delicas en el número 11-0. Estoy utilizando una negra y esta otra que es un tono naranja. Estos son los números de estos colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya le coloqué yo el hilo, coloqué 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar con 3 Delicas del tono negro, las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Aquí voy a dejar un poco de hilo al final y me voy a regresar aquí pasando la aguja en esta Delica. Ahora tomo otra Delica y voy a pasar hacia arriba en esta. Tomo otra Delica negra y voy hacia abajo aquí. Ahora voy a ir hacia arriba aquí en estas dos Delicas. Y ahora voy a tomar una Delica negra y una naranja. Voy a pasar en este primer hilo. Siguiente Delica, una naranja, paso aquí. Paso aquí al mismo hilo donde pasé la última naranja. Ahora de nuevo tomo una negra y una naranja, voy a pasar aquí. Una negra. Una naranja. Una negra, paso aquí en el mismo hilo donde pasé la última naranja. De nuevo voy a tomar 2 del tono negro, voy a hacer una disminución, dejo este hilo, paso aquí en el segundo hilo. Me regreso pasando en esta Delica. Y ahora voy hacia atrás para acomodar esta Delica de la orilla. Y paso aquí. Jalo el hilo. Tomo el tono naranja, coloco 2. Una negra. Ahora voy a tomar una negra y una naranja y paso aquí en este hilo.
Voy a pasar hacia acá y voy a hacer unos aumentos. Tomo una negra y la paso aquí. Voy hacia acá. Una naranja. Una negra. Dos naranja. Ahora voy a dar vuelta así. Y voy a hacer estas mismas vueltas aquí. Ahora aquí voy a tomar una naranja y una negra. Voy a pasar aquí en este hilo. De nuevo tomo una negra y voy a pasarla aquí mismo, en este mismo hilo. Voy a regresarme hacia acá. Tomo aquí otra naranja. Una negra. Tomo una negra y una naranja. Voy a dejar un hilo, paso hasta acá. Ahora me regreso aquí para acomodar esta delica. Y me regreso de nuevo hacia la naranja. Ahora tomo una negra. Una naranja. Una negra. Y aquí voy a tomar una negra y una naranja. De nuevo voy a hacer disminución, dejo este hilo, paso aquí. Me regreso a acomodar esta delica negra. De nuevo una naranja. Una negra. Ahora voy a tomar dos negras y voy a dejar el primer hilo, voy a pasar aquí. De nuevo estoy haciendo una disminución. Me regreso aquí para acomodar esta negra. Y tomo de nuevo una negra. Tomo dos negras y de nuevo voy a hacer disminución. Dejo ese hilo, paso aquí.
Me regreso de nuevo y acomodo esta delica de la orilla. Ahí termino estas vueltas y ahora volteo así. Ahora aquí voy a irme hacia arriba para llevar mi aguja hasta acá en esta delica para continuar con las vueltas. Así que me voy a regresar aquí hacia arriba. Lo que hice aquí ahorita fue para acomodar estas delicas porque se veía un poquito abierto las delicas de arriba con las de abajo, entonces así las acomodé. Ahora voy a tomar una negra. Tomo el naranja, coloco dos. Aquí voy a tomar dos negras y voy a volver a hacer disminución con el hilo. Voy a dejar este hilo y voy a pasar en el segundo. Voy a pasar acá para acomodar esta delica. Tomo el tono naranja, coloco dos. Una negra. Ahora de nuevo tomo el naranja y coloco dos. Dos negras. Tomo una negra y una naranja, paso en este primer hilo. Ahora paso aquí para hacer un aumento y tomo una negra, la paso aquí y voy hacia acá para continuar con esta vuelta. Tomo una negra, una naranja,
2 negras, una naranja, una negra, una naranja, dos negras, voy a voltear hacia acá, tomo una negra más y la paso aquí. Ahora me regreso aquí hacia abajo pasando 2 delicas y me regreso tomando estas 2. Paso aquí hacia abajo y hacia arriba. Ahora tomo una negra y una naranja. Voy a pasar aquí en el primer hilo. Tomo otra naranja. Una negra. Una naranja. Tres negras. Una naranja. Una negra. Dos naranjas. Una negra. Una negra y una naranja. Una negra. Tres naranjas. Dos negras.
3 naranjas, una negra, una naranja, una negra, ahora voy a tomar 2 negras, paso aquí, de nuevo una negra, dos naranjas, una negra, ahora voy a tomar una negra y una naranja, voy a dejar el primer hilo, voy a pasar aquí en este y me voy a regresar hacia atrás. Me regreso aquí para acomodar la negra. Una negra. Dos naranjas. Una negra. Una negra y una naranja. Me voy a regresar aquí. Una negra. Una naranja. Una negra. Aquí voy a tomar dos negras y me voy a regresar. Voy a hacer de nuevo disminución. Dejo el primer hilo, paso aquí en este segundo. Una naranja. Una negra. Tomo dos negras, voy a hacer disminución de nuevo, voy a dejar este hilo, paso hasta acá. Así terminó este lado, ahora voy a llevar mi aguja hacia acá y voy a colocar una delica aquí y después termino las vueltas de acá haciendo exactamente lo mismo que hice aquí. Voy a tomar una delica negra, la voy a pasar por el hilo. Ahora paso por fuera de la delica y tomo esta negra. Y me regreso aquí hacia arriba.
Voy a pasar en esta y aquí dentro de esta delica que acabo de colocar. Me regreso hacia abajo aquí. Paso aquí hacia arriba. Voy a voltear hacia este lado. Y aquí voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a tomar una negra y una naranja. Aquí voy a hacer de nuevo una disminución con mi hilo. Voy a dejar este hilo. Voy a pasar aquí. Ahora acomodo esta delica. Tomo otra naranja. Tres negras. Ahora voy a tomar una negra y una naranja. Tomo otra naranja. Una negra. Una naranja. Ahora una negra. Ahora voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo en esta naranja y voy hacia arriba aquí. Ahora tomo de nuevo una negra y una naranja y paso aquí. Una negra. Una naranja. Una negra. Ahora voy a tomar una naranja y una negra. Voy a dejar este hilo, paso en el segundo aquí. Me regreso hacia acá para acomodar esta delica. Tomo el negro, coloco dos. Ahora aquí me regreso hacia atrás, paso en esta delica hacia abajo y aquí hacia arriba. Y ahora voy a tomar dos negras, voy a pasar aquí en este hilo. Y así ya terminaría yo toda mi mariposa. Ahora solamente hay que esconder los hilos, tanto este del comienzo como este de aquí, y hay que esconderlos pasando entre las delicas hacia atrás. Ya escondí los hilos y así ya queda terminada esta pequeña mariposa. Yo la voy a estar utilizando en un anillo, así que voy a hacer el anillo y ahorita les muestro cómo lo dejé. Hice esta pieza para mi anillo. Les voy a dejar el diagrama para que ustedes también puedan hacerlo igual como el mío. Así que ahora ya lo voy a cerrar y voy a colocarle la mariposa. Ahora voy a tomar la mariposa, la voy a doblar así y voy a unir con las delicas de la mariposa de aquí en medio, todas estas delicas que quedan aquí en el medio.
estas 3. Voy a doblar la mariposa y voy a pasar la aguja aquí en esta delica. Estoy tratando de tomar solo estas delicas de aquí del medio de mi mariposa, exactamente a la mitad. Ahora tomo esta siguiente delica del anillo. Vuelvo a la mariposa y tomo esta siguiente. Y ahora al anillo y paso en la siguiente, que sería esta amarilla. Ahora voy a jalar el hilo. Y ahí ya quedaría unida nuestra mariposa a nuestro anillo. Y así ya quedaría unida la mariposa al anillo. Pueden regresar su hilo una vez más, teniendo mucho cuidado para no romper ninguna delica. O lo pueden dejar así y simplemente esconder el resto del hilo entre el anillo. Vean que así ya queda segura, ya no se mueve. Nada más jalar bien nuestro hilo y no se va a caer ni nada. Así que ahora voy a esconder mi hilo pasándolo en el anillo. Ya terminé de esconderle el hilo, así ya queda terminado mi anillo con esta mariposita. Voy a endurecer la mariposa y la voy a dejar como si estuviera volando, así. Lo voy a hacer con esmalte de uñas, ya les he mostrado antes que utilizo este tipo de esmaltes para endurecer. Espero les haya gustado este video. No olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.